quiero que me escuche con sus oídos espirituales. Le voy a hablar en un tema importantísimo, pero ha sido muy atacado a nivel global, especialmente en estos últimos tiempos. Mi padre espiritual hace como 2 años atrás, bueno, voy a decir algo, él es mi padre espiritual, su padre espiritual es el apóstol Cruchaga, y no le digan a él que yo dije esto, él es su abuelo espiritual. Pero gracias a Dios por su vida, porque él es quien nos llevó hasta donde nosotros hemos estado. Dios decidió usar un vaso de barro como yo, como el apóstol Cruchaga, como ustedes. Somos seres imperfectos, pero buscamos y anhelamos la santidad, y con todo nuestro corazón buscamos honrar a Dios. Y en medio de eso, como seres humanos, como usted y como yo, cometemos errores. Perfectos no somos, pero no hacemos las cosas intencionalmente como antes las hacíamos. Intencionalmente, antes yo iba y me metía a la cerveza y me metía a la droga. Ahora intencionalmente no lo hago, porque tengo voluntad, dominio propio que Dios me ha dado y me dio la gracia para vencer la adicción. ¿Qué le voy a hablar? Le voy a hablar de la paternidad. Diga paternidad. Dígalo fuerte, paternidad. Mi padre espiritual mencionó la generación de sucesión. ¿Quiénes son esos? Los jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes, adolescentes aún, que son los que van a tomar la batuta y continuar la obra que nosotros hemos comenzado. Y que nuestro padre espiritual es tiempo, dijo, sintió de Dios, estamos acercándonos a los últimos tiempos. Ya nosotros no tenemos la misma edad que teníamos antes, y ahora tenemos que levantar una nueva generación de sucesión, que son los que nos suceden a nosotros, los que continúan el trabajo, para que cuando nosotros seguimos, nosotros no vamos a dejar. Yo voy a servir a Dios hasta mi último aliento de vida, pero es necesario que se levante una nueva generación. Primero que nada, para que haya más de nosotros, y segundo, pues las fuerzas ya no son las mismas. Yo acabo de cumplir 65 años ahora en enero. No tengo la misma fuerza que cuando tenía 45, y le voy a dar con todo hasta mi último aliento de vida. Pero es obvio que yo no puedo hacer todo lo que yo hacía antes, porque ya el cuerpo tiene sus limitaciones. Entonces, en el momento que él mencionó eso, vino un ataque fuertísimo a nivel global y dentro de nuestro ministerio contra la paternidad. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que esto suceda, lo que yo le voy a compartir ahora. Mateo capítulo 6 versículo 9. Cristo, el Hijo de Dios, no vino solamente a establecer el reino de Dios, sino él vino a restaurar o a establecer la paternidad. Diga la paternidad. Y cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, él dijo, oraréis así, y le dio un modelo. Pero fue la primera vez ahí que empieza ahora él a llamar a Dios ya no Dios, no Jehová, sino Padre. Diga Padre. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Ese mensaje de la paternidad que comenzó Cristo a predicar, la paternidad. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel no conocía a Dios como Padre. Nadie tendría una relación con Dios, no existía. Solo a donde estaba la presencia de Dios estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba ahí para ofrecer sacrificios, para cubrir los pecados del pueblo. Pero ese sumo sacerdote no tenía una relación íntima con Dios tampoco, pero era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Y entonces viene Jesucristo, y Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, va al infierno. Dice la palabra que cuando Cristo expiró hubo un gran terremoto, y estaba el templo ahí, estaba un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia que narra la palabra, que ese gran terremoto rasgó el velo, se rajó el velo. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo como hijos podamos entrar confiadamente ante su presencia. Denle un aplauso fuerte. Ahora podemos conocer a Dios como Padre y no como Dios.
El pueblo de Israel solo conocía como Dios, no tenía una relación íntima con Él. Y esta es la intención original de Dios. Dios el Padre nos creó a nosotros, a usted y a mí, conforme a su imagen y su semejanza. En otras palabras, el deseo y el anhelo del Padre, o Dios, por decir en el Antiguo Testamento, el deseo de Él es que ese espíritu de paternidad se manifieste a través de cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios ama. Dios nos creó a usted y a mí para tener una familia. El pecado hubo una interrupción de esa relación familiar. Viene Cristo y restaura nuestra relación con Dios. La razón principal por cual Cristo vino a morir no fue para que fuéramos salvos, sino para restaurar nuestra relación con el Padre. Pero automáticamente, para que nosotros tengamos relación con el Padre, no puede haber pecado en nuestra vida. Pues en el momento que la sangre de Cristo nos limpia, no solo ahora podemos tener relación con el Padre, sino que ya no hay pecado y que automáticamente somos salvos. La palabra nacer de nuevo, literalmente en el idioma original, es genao anotem, que significa regenerado desde el principio. Venimos a ser como era Adán y Eva antes del pecado, cuando la sangre de Cristo nos limpia. Entonces no fue por nuestra salvación. Cristo lo hizo para honrar al Padre, porque Él anhelaba a alguien con quien tener una relación. Y como resultado secundario somos salvos. Diga, soy salvo. Y ahora todos los que estamos aquí adentro somos salvos. Así que denle un aplauso fuerte a Dios. Si morimos ahora, vamos al cielo. Si Cristo viene ahora, vamos al cielo. Denle un aplauso más fuerte y denle un grito y diga, gracias, Señor. Ahora usted y yo podemos entrar confiadamente. Y Dios deseó entonces de manifestarse a través de nosotros, vasos imperfectos, pero desafortunadamente por el pecado se ha torcido esa imagen de lo que es la paternidad. Y a nivel mundial hay una escasez de verdaderos padres a nivel de todo el mundo. Dios, Jesucristo, desea restaurar lo que es la paternidad. Y le voy a explicar por qué en un ratico. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Esto es cerrando el Antiguo Testamento. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La ausencia de paternidad en la tierra trae maldición, y Dios está restaurando la paternidad. ¿Por qué? Sin la paternidad, présteme atención porque esto es bien importante. Sin la paternidad no hay herencia. La herencia solo viene a través de la paternidad. Voy a decirlo otra vez. La herencia solo viene a través de la paternidad. Dios se llamó Padre, y Dios el Padre dejó una herencia para ti y para mí. ¿Cuál es esa herencia? ¿Has leído la Biblia? ¿Cuántos han leído la Biblia por casualidad? Ok, ¿y de qué está compuesta la Biblia? Dos partes. ¿Cómo se llaman? La primera, dígalo fuerte. Y la segunda, ok, ¿y qué es un testamento? Una herencia. Esa es la herencia para sus hijos. Un padre que está en los cielos ahora tiene una herencia, la deja por escrito, la sella con la sangre de su Hijo Jesús y la desata sobre nuestras vidas en el momento que recibimos a Cristo. Ahora, ese amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. Su herencia tiene condiciones. Toda promesa de Dios tiene condiciones. Aún la salvación, eso es parte de la herencia. Podemos a recibirla, pero tenemos que creer y confesar, como hicieron los que pasaron aquí al frente. Hay condiciones para todo esto. Pero Dios dice: yo voy a tomar ahora esa herencia que yo tengo, que es mía, yo la voy a desatar sobre ciertas personas en la tierra, no todos. Yo voy a desatar y yo voy a poner mi herencia para esas personas, para ciertas personas en esta persona. En mi caso, mi herencia espiritual y mi herencia natural, en el sentido de las cosas materiales también, fue depositada en mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Y yo tuve revelación de lo que es la paternidad desde temprano, desde que yo me convertí. No solo la paternidad, sino de la relación de pacto. Por eso son 29 años y yo estoy en el ministerio, y yo he prometido a Dios y digo: Señor, llévame antes que yo rompa mi pacto con mi padre espiritual.
Yo quiero que Dios me lleve de la tierra antes que yo rompa mi pacto con mi Padre Espiritual. Yo tengo tres pactos sagrados en mi vida. El primero es con Dios, y eso está sellado aquí en mi corazón. Y tengo símbolo de los otros dos pactos: el anillo que cargo del pacto con mi esposa, la mujer más bella, más maravillosa, y no es chilena, es hondureña, pero es maravillosa y más bella del mundo. Y con mi Padre Espiritual, en mi pacto ministerial. Los tres son pactos. Dios está en los tres pactos, no solo en mi pacto con Él. Si yo rompo mi pacto con mi esposa, estoy rompiendo mi pacto con Dios. Si yo rompo mi pacto con mi Padre Espiritual, estoy rompiendo pacto con Dios también. Pero ese pacto no solamente es de una relación de padre e hijo. Y ese padre, ese hombre, Dios depositó en él mi herencia espiritual. La puso en él, en un vaso imperfecto. Mi hijo Tommy, mi hijo natural Tommy, una relación padre-hijo. Dios depositó herencia en mí para él. El propósito por cual el diablo no quiere que usted crea en la paternidad es para que usted no pueda haber una transferencia exitosa de herencia a su vida. Porque si usted no recibe esa herencia, a usted le toca empezar de cero. Tienes que empezar de nada. Muchos de los pastores que están aquí, como usted, le tocó empezar de cero. No tenía nadie quien lo guiara. Parte del Espíritu Santo, por supuesto, pero Dios, desde antes que tú entraras bajo la cobertura, ya lo tenía a él como ese padre, y en él depositó tu herencia. Por eso fueron 12 años de desierto, 12 años de caminando en sequedad y en escasez, 12 años de pruebas y circunstancias. Sí estaba siendo procesado. ¿Para qué? Para que cuando él recibiera su herencia, la apreciara, la valorara y no la desperdiciara. Denle un aplauso a Dios si está entendiendo por el Espíritu lo que le estoy diciendo. Yo tuve mi casa, mi primera casa con mi esposa, a los 33 años de edad. A los 29 años de edad tuve mi primer carro nuevo. Siempre manejé carros que caminaban por fe. Estudié, no mucho, pero estudié electrónica. Yo tuve que pagar mi escuela. Mi hijo Tommy tuvo su primer carro en Miami, en la Florida. A los 16 años pueden obtener su licencia a conducir. Él obtuvo su licencia y tuvo su primer carro 0 millas, el cual él no pagó. Dios usó la paternidad para pagarle ese carro. Mi hijo Tommy estudió una carrera en maestría en administración de empresas, el cual él no tuvo que pagar. Esa fue su herencia. No se graduó y se pasa ahora 10 años pagando los préstamos estudiantiles. Se graduó 0 deuda porque Dios usó la paternidad para cubrirle eso. Se casó va a ser 2 años ahora en noviembre. Él regresó de su luna de miel a su propia casa, remodelada y amoblada, y Dios usó la paternidad. Yo con mi esposa pagamos un precio, sudamos, trabajamos duro, ahorramos para tener nuestra casa. Él no tuvo que hacer nada de eso porque hubo una transferencia exitosa de herencia. En lo espiritual hubo una transferencia exitosa. Mi hijo sí pasó sus procesos y va a tener que pasar sus procesos, pero mi hijo es el pastor de jóvenes ahora en la casa madre. Denle un aplauso a Dios. Es herencia. Yo le dejé una herencia educacional, una herencia física y una herencia espiritual. Pero si usted no cree en la paternidad, usted no tiene derecho a una herencia. Entonces, ¿qué está buscando el diablo? Que usted no confíe en la paternidad. Quiero decirte algo: el hecho que hayan hombres allá afuera que se llamen padres y que no son padres verdaderos, no quiere decir que no hay padres verdaderos. Hay padres genuinos, hay padres que aman a sus hijos, hay padres que quieren que sus hijos se levanten, que resplandezcan, que lucen, que Dios lo use más a ellos que a ellos mismos. Hay genuinos padres en el cuerpo de Cristo, y usted es bendecido de tener uno aquí en esta casa. Denle un aplauso a Dios por la vida del apóstol Carlos Cruz Chaga. Te bendigo y te bendigo.
Hay algunos que usan la paternidad allá afuera para que le den dinero. Lo tienen como un negocio, abusan de la paternidad, maltratan. Y eso no quiere decir que un padre espiritual no corrige a sus hijos, porque el que el padre ama, el padre disciplina y azota a aquellos que tiene como hijos, pero lo hace por amor. No subyuga a sus hijos, le modela a Cristo, los influencia. Y cuando no quieren seguir eso, entonces le toca gobernar, pero lo hacen aún gobernando con amor. Hay una herencia que Dios tiene para ti, y Dios te trajo a esta casa para darte tu herencia. No seas uno de los tontos, y perdone si alguno me está mirando, que desechó su herencia, porque piensa que tú puedes ir y recibirla donde tú quieras que tú vayas, a donde te dé la gana que tú vayas. Eso no va. Eso no va. En el momento que tú confesaste a Cristo como tu Señor, Él te asignó a un lugar. No es donde tú quieres. Cristo es mi Señor. Él me asignó a mi Padre espiritual. Desde que yo no recibí a Cristo con Él. Yo no recibí a Cristo con el apóstol Guillermo. Yo lo recibí con una mujer que envió Dios, que yo no conocía. Aquel día fue la primera vez que yo la veo en mi vida. Pero Él fue mi Padre espiritual. Y Dios me lo asignó a mí antes que yo me convirtiera. Un año antes de yo convertirme, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía y iba subiendo por unas escaleras de mármol blanco. Y era un templo grandísimo, inmenso. Mármol blanco, columnas de mármol blanco. Iba subiendo por la escalera, iban personas delante de mí con sandalias y togas blancas. Y solo podía ver la parte de atrás de ellas, las personas que iban delante de mí. Todos íbamos subiendo. Y cuando llegamos arriba se veía para adentro y era un templo inmenso. Y había un altar y un púlpito, todo mármol blanco, y una luz que caía aquí en el púlpito, pero no había nadie en el púlpito. Y a la entrada del templo, arriba en las escaleras, había un hombre. Ese hombre no tenía una toga, tenía unos pantalones de lino blanco y no tenía camisa. Y yo me despierto, me impactó mucho el sueño ese, en medio de mi drogadicción y todo eso. Y se lo compartí a mi esposa, se lo comparto a mi mamá. Mi mamá dice: eso fue una visión que Dios te dio para ti, no se la compartas a nadie. Pero yo no me acordaba quién era ese hombre. Entonces mi mamá dice: no, ese hombre era Dios, porque nadie ha visto a Dios. Entonces por eso tú no sabías quién era, no ves la cara. ¿Qué sucede? Un año después pasa todo esto. Yo recibo a Cristo con la mujer en el hospital. Pero al hospital llegó mi padre espiritual como evangelista todavía a orar por mi hija. Y después él hizo el funeral de mi hija. Y entonces él va a la casa a visitarnos como 2 semanas después, y nos trae unos cassettes y unos materiales de él, y nos ora y nos bendice y dice: Dios me está llamando a ser pastor. Soy evangelista, pero Dios me está llamando a abrir una obra, y quiero que oren y ayunen para ver si ustedes me apoyan. Pues yo me acababa de convertir. Yo no sabía cómo orar, y ayunar sabía que era no comer. Entonces yo le dije: ok, vamos a hacerlo. Yo no sabía que había que hacer que las dos cosas se hacían juntas. Pero en mi ignorancia yo paro de comer. A la 4ª noche de ese ayuno, a mi manera, sin oración, tengo el mismo sueño idéntico que tuve un año atrás. Idéntico el mismo sueño. Las escaleras, la gente, todo templo, mármol blanco, todo igualito. El mismo hombre sin camisa esperando a las personas para darle la bienvenida al templo. Pero cuando me despierto, me recuerdo, el rostro era el de mi padre espiritual. Y yo supe desde ese día que ese era el hombre quien yo tenía que seguir. Ese era el hombre en quien Dios había depositado mi herencia. Ese es el hombre en que yo iba a llevarme a mí a dejar un legado y una descendencia para las generaciones que vinieran de mí. Por eso nada me va a separar de ese hombre. No importa lo que digan allá afuera. ¿Usted quiere saber algo de él? Mira, este que está aquí está caminando al lado de él desde que está en su casa. Conozco su santidad, conozco su integridad, conozco su testimonio, conozco su intimidad. Ese es un genuino padre. No crea la basura que ponen esos cobardes que están en el internet, que no tienen la osadía para pararse de él, delante de él y decirlo, porque están dejándose usar por el enemigo. No, tenemos un padre genuino. ¿Usted cree que Dios hiciera lo que está haciendo si ese hombre andaría en pecado o la basura que están hablando allá afuera?
No, igual que su padre espiritual. ¿Cuánta gente no habla mal de él? Mire, yo lo que se me acerque a hablar de mi padre espiritual, me perdona, pero le doy una patada por el fondillo. Denle un aplauso a Dios. La paternidad, Dios la ha depositado en vasos de barro. Yo no estoy diciendo que mi padre espiritual es imperfecto. La gente confunde la honra con la idolatría. No saben la diferencia. La Biblia dice que le demos honra al que merece honra. Dios lo puso a él como una autoridad sobre mi vida. Dios lo puso a él como una autoridad sobre su vida. Y cada vez que usted resiste lo puesto por Dios, Romanos 13:2 dice que acarrea para sí mismo condenación. Se maldice usted mismo. Se pierde la herencia. Lo que el diablo ha llevado ahora para que esta juventud no crea en la paternidad. Habían jóvenes, incluyendo a mi hijo, que lo contaminaron. Y después de tantos años, dice, ¿y por qué tenemos que decirle Dan o padre? Yo me senté con él con la escritura y le hablé por 1 hora. Y la venda fue removida de sus ojos. Y ahora le dice dad de corazón, no de palabras. Porque la palabra, la escritura nos respalda. Sin la paternidad no hay herencia. Y esa generación tiene que empezar de nuevo. La palabra padre es la palabra Abba, que significa fuente, sostenedor, apoyo, nutridor, originador, fundador y progenitor. Una fuente es de donde algo fluye. Él es la fuente de cual usted y yo dependemos. Dios, el Padre, para empezar por ahí. Dios, cuando fue a crear los peces, le habló al mar. Cuando fue a crear las plantas, le habló a la tierra. Cuando fue a crearlo a usted y a mí, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El pez depende del agua, el árbol depende de la tierra. Usted y yo dependemos de Dios. Por eso Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y tú puedes seguir viviendo, no vives, existes. Puedes existir sin Dios, pero sin Dios no puedes vivir. Ahora Dios dijo, espérate un momentito. Yo soy, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo. Y por medio de Él cuadre todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Todo lo que el Padre creó lo sostiene. Él es la fuente de nuestra vida. Él nos provee, Él nos sostiene a usted y a mí. Y usted puede decir, pues, pero Dios no me formó a mí. Si Dios sí te formó. Te formó en el vientre de tu madre. Me formó a mí en el vientre de mi madre. No usó el polvo de la tierra ni la costilla de Adán para formarnos a nosotros. Lo que es el desarrollar de ser una criatura con ojos, con cerebros, con nervios, con tendones, con todos los sistemas, todos los órganos. Eso es un milagro. Solo Dios. Solo Dios. Pero Dios dijo, yo voy a repartir mi herencia, la que yo tengo para ellos, para cada uno de ustedes. Y hay padres. Sobre toda la tierra Dios tiene padres. Jesucristo vino a revelar al Padre. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, porque los discípulos le dijeron, muéstranos el Padre. Felipe, muéstranos el Padre. Tanto tiempo, dice Jesús, se dijo a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús nos modeló una dependencia total del Padre. Él dependía completamente del Padre. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando nosotros recibimos esa revelación de Dios como Padre, nuestra vida va a ser cambiada. Vas a empezar a mirar las cosas que pasan en tu vida de una perspectiva diferente. Vas a entender que en medio de cualquier proceso, circunstancia, adversidad que estés pasando, Dios como Padre, porque si solo lo conoces como Dios, sientes que Dios te está enviando eso a tu vida para castigarte. Pero si tú lo conoces como el Padre, no como tu Padre natural, no comparemos a Dios con nuestro Padre natural.
nosotros como padres nos quedamos cortos. Yo le dije a mi hijo hace 2 meses atrás, yo le he pedido perdón a él muchas veces por errores que he cometido como padre con él. Y hace 2 meses atrás yo no le hice nada, pero le dije: papi, perdóname si me equivoco contigo, le dije, porque yo todavía estoy aprendiendo a ser un padre. Y él tiene 33 años de edad y yo todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo a ser un esposo para mi esposa. Todavía estoy aprendiendo a ser un buen hijo para mi mamá natural y para mi Padre celestial y para mi Padre espiritual. Es un proceso de toda la vida. Y en medio de ese proceso cometo errores. No lo hago conscientemente, pero cometo errores. Y esos errores uno tiene que tener la humildad para uno reconocer y pedir perdón para sanar el corazón de la gente. Si yo no hubiese sanado el corazón de mi hijo estuviera sirviendo el mundo ahora. Porque yo dediqué los primeros 4 años de la edad vida de mi hijo a la droga y al alcohol, y mi hijo no existía para mí, no importaba para mí. Me convierto y me vuelvo igualmente apasionado por el ministerio. Y estaba metido en la iglesia todo el tiempo. Tenía negocio y ya yo no quería mi negocio, quería estar en la iglesia. Una pasión desordenada que aparentemente es buena, pero todas las pasiones desordenadas perjudican. Y cuando volví en sí, mi hijo Tommy tenía 12 años. Y un día le pedí perdón y le dije: papi, perdóname, porque no estaba ahí para ti, no te he dedicado el tiempo. Me he perdido mucho de tu vida, primero por las drogas y el alcohol y después por estar metido en la iglesia. Pero quiero que sepas que la iglesia no tiene la culpa, que Dios no tiene la culpa, que mi pastor no tiene la culpa, que la culpa la tengo yo. Yo asumí la responsabilidad. Y me dijo en ese día: yo sé, papi, solamente ha sido, él jugaba pelota, dice, solamente ha sido, llevaba como 3 años jugando pelota, solamente ha sido a 2 juegos de pelota mío. O sea, los tenía contados. El diablo hubiera usado eso para destruirlo y que no quisiera saber nada de Dios. Pero Dios le sacó provecho a todo. Me enseñó una lección valiosa a mí. Y desde ahí guardo un balance entre el ministerio y mi familia. Un balance saludable. No me voy ni a un extremo ni al otro extremo. ¿Y cuál es ese balance, apóstol? Yo no sé. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted encuentre el suyo. Encuentre el suyo. Porque hay padres que traen a sus hijos arrastrados a la oración de la madrugada, por la tarde, por la noche, y el diablo puede usar eso. Yo no quiero decir que no lo traiga. En veces no hay problema, pero su hijo, su hija necesita que usted le dedique tiempo también para llevarlo al parque o al cine o jugar con ellos. Entonces hay que cuidar ese balance. Usted no puede cuidar a su hijo con el control remoto viendo el partido de fútbol todos los días. Tiene que apagar ese televisor, o con esto todo el tiempo. Le dedica horas a esto, y a Facebook y a Instagram. Y esto va para los hijos también. Pero le estoy hablándole de la paternidad. La responsabilidad de modelarle a Cristo viene sobre nosotros. Nuestros padres espirituales están ahí, son ese modelo para nosotros. Dios usó a mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Me usó a él para enseñarme por medio de la palabra y por medio del modelo de cómo tratar a su familia, de cómo cuidar, de cómo proveer, de cómo suplir. Yo no tuve que empezar de cero, porque yo tuve a alguien que me levantó, me enseñó para que yo no cometiera los errores que él cometió. Y yo me porté como hijo y yo escuché. En veces un poquito cabeciduro, pero escuché. Escuché y obedecí. Y yo puedo decirle que gracias a Dios y gracias a él, este año que viene, enero del 25, cumplo 40 años de matrimonio. Estoy más enamorado de mi esposa de lo que he estado en mi vida. Estoy más feliz en mi matrimonio de lo que yo he estado en mi vida. Estoy más feliz en mi relación con mi hijo de lo que yo he estado en mi vida. Y le doy gracias primero que nada, sí, a Dios. Pero Dios usó a ese hombre
con un corazón de padre para traerme hasta donde yo estoy hoy. Dios, si usted le permite, va a usar a este hombre para hacer lo mismo con su vida. Entonces no se queje cuando Él le exija, no se queje cuando Él le pida, porque ser un hijo tiene muchos privilegios, pero tiene muchas responsabilidades también. Y nosotros queremos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Tiene que haber un balance, tiene que haber un intercambio de vida. Dios hizo un intercambio de vida con usted y conmigo. Él primero se dio a través de su Hijo Jesús, y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo si somos hijos agradecidos, porque un hijo es agradecido. Yo nunca me voy a olvidar quién yo era cuando yo conocí a Cristo, y que este hombre, este padre, me tomó en sus brazos y me dio leche cuando era un bebito en Cristo, y después me fue dando comida sólida, y después me fue enseñando responsabilidad, y después me corregía. ¿Usted cree que es fácil caminar al lado de un apóstol? Pero yo le doy gracias a Dios. Cuando yo hacía el sonido en la 40 donde empezamos, él estaba apenas en transición de evangelista a apóstol, y yo estaba en el sonido. Allá atrás había una casita así con una ventana de cafetería, y yo estaba sentado allá adentro. Yo era un hombre súper orgulloso. Me convertí a Cristo y no me convertí en un hombre súper humilde, así como dejé la drogadicción y de orgulloso a humilde. No, Dios usó procesos para humillarme, y usó a mi padre espiritual. Y cuando el sonido no estaba bien, no crea, Tommy, mi hijo lindo, en que amado, en que mi corazón tiene complacencia, ¿pudiera subirlo un poquito a los monitores, por favor? Sí, por favor, hijito, te amo. Tommy, arregla el sonido, estás dormido, ¿qué te pasa? Y el orgulloso dentro de mí, me voy a salir de aquí y le voy a decir, haz el sonido tú. Y mi espíritu me decía, quieto. ¿Sabe qué yo hacía? Agachaba mi cabeza y lloraba, no de dolor, de enojo, pero con esas lágrimas el orgullo iba saliendo. Y yo bendigo ese cuarto de sonido y bendigo a mi Padre espiritual, a donde quiera que esté. Te bendigo a Dios por tu vida, Dari, porque Dios resiste al soberbio. Dios mira de lejos al altivo. Para yo acercarme a Dios, tengo que ser humilde y reconocer que sin Él nada soy, y apreciar y valorar las autoridades que Él pone en mi vida. No solo a mi Padre espiritual, Él pone autoridades. Yo no tengo autoridad sobre. Hay gente que está en autoridad en ciertas posiciones en la iglesia. Como empleado, yo soy contable a un departamento de recursos humanos, a una administradora. Sin embargo, soy el que supervisa todo el ministerio. Pero al mismo tiempo, ellos tienen reglamentos a los cuales yo tengo que sujetarme también. Eso, todito, me lo enseñó mi papá. No mi papá natural, mi papá espiritual. Y eso ha traído de mucha bendición a mi vida, porque el nivel de autoridad que tú cargues en el ámbito espiritual está directamente relacionado con tu nivel de sometimiento en el ámbito natural. Denle un aplauso a Dios en esta tarde. La paternidad es de Dios, y el diablo se ha encargado de que muchos creyentes hoy en día no crean en la paternidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14. El apóstol Pablo escribiendo a sus hijos espirituales,
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hijos míos amados. Lo voy a decir otra vez: hijos míos amados. Está hablando de sus discípulos, de sus hijos espirituales. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Vas a tener muchas personas que te enseñan, pero papá soy yo. Tú no cambias de padre espiritual cuando te da la gana, porque Dios te asignó a uno. Y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad permanecer en una relación de pacto hasta que Cristo venga o hasta que Cristo me llame. Y van a haber momentos difíciles. Mi padre espiritual me preguntó un día y dijo: Tommy, ¿tú alguna vez has tenido ganas de irte de la iglesia? Y le dije: Dad, muchas veces. Un día hasta llegué hasta el estacionamiento y fui a abrir la puerta del carro mío, y yo iba hablando con Dios, iba peleando con Dios. Yo no tengo que aguantar todo esto, que yo no estoy casado con él. Y cuando voy a abrir la puerta del carro, el Espíritu Santo me dijo: ¿y vas a romper el pacto? Y me quedé congelado. Me di vuelta y fui para mi oficina y estuve llorando 2 horas, pidiéndole perdón a Dios, porque sí iba a romper mi pacto con Él y con Él. Y lloré por 2 horas y le dije: Padre, perdóname. Mi corazón y mi actitud cambió en ese día. Y aprendí que todo lo que Dios permite que Él haga o cómo me trate va a obrar para mi beneficio. ¿Sabe por qué? Porque conozco su corazón. Porque tal vez Él no lo hizo en la forma correcta, pero su motivo y su intención sí fue el correcto. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es lo mejor para mí, como un verdadero padre. Y como verdadero padre a veces cometemos errores, pero si yo conozco tu corazón de Él, un día me responde mal, a lo mejor está teniendo un mal día, pero ese no es Él. Porque Él siempre busca el beneficio mío, y busca que yo esté bien y que mi familia esté bien y que Dios me esté usando y que Dios me esté levantando y todo esto, siempre pensando y buscando lo mejor para mí. Ese hombre que está ahí, yo conozco su corazón, por eso es mi amigo. Yo puedo decir pocos, pero este es para mí uno de los principales después de mi esposa. Con ese hombre yo puedo abrir mi corazón y decirle cualquier cosa, y Él me lo va a guardar. Nunca me va a juzgar. Va a ser lo mismo con usted, porque tiene un corazón de padre y lo que quiere es lo mejor para usted. Cuando lo corrija, no sea un niño malcriado que coge y se va de la iglesia. No se está comportando como hijo. Entonces quiere los beneficios, pero no quiere la responsabilidad. Él, cuando te corrija, te va a corregir por tu propio bien y por tu propio beneficio. No rompas el pacto. Tú no puedes cambiar de padre espiritual porque te da la gana, porque es que Dios te asignó. Si tú entraste por esa puerta y tú dijiste: aquí en mi casa, y entraste y decidiste hacerte parte de esta casa, entraste en una relación de pacto con Él. Y los pactos en Dios son perpetuos, no para que sean rotos. No permitas que el diablo o tu propia carne te robe la bendición, porque muchas veces ni es el diablo, es nuestra propia carne. Tiene un momento que nosotros tenemos que pasar a un nivel de madurez, que no seamos como niños, que todo nos ofenda. No es lo mismo tener una cobertura que una paternidad. La cobertura no requiere relación. La paternidad sí requiere relación. Pero en la relación hay exhortación y hay corrección, al igual que hay enseñanza y edificación. Y tenemos que estar dispuestos a recibir ambas, y con la misma actitud, porque la actitud de nuestro corazón dice mucho de nosotros a Dios. El día que usted y yo lleguemos delante del tribunal de Cristo,
No vamos a ser juzgados por lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Vamos a ser juzgados por los motivos e intenciones de nuestro corazón. Eso quiere decir que si yo intenté hacer algo y no me quedó bien, pero le puse todo mi corazón a hacerlo, Él va a estar agradado conmigo. Pero si lo hice, ay, tengo que hacerlo porque aquí te fastidia este apóstol y lo hice y quedó bien. Para Dios eso no contó. Es una obra muerta. Denle un aplauso a Dios en esta tarde. Solo el Padre puede transferir una herencia. Lo hace por medio de la bendición. Hoy en la mañana tempranito le escribí a mi padre espiritual y le dije: bendígame. Pues me voy a parar en un púlpito. Siempre, cuando estaba pastoreando, todos los domingos por la mañana yo lo fastidiaba. Bueno, no lo fastidiaba porque no le fastidia, pero decía: bendígame. Y yo estaba pastoreando en la iglesia 6 años y medio. Todos los domingos por 6 años y medio yo le escribí un texto: bendígame, porque me voy a subir en el púlpito. Porque yo sé lo que carga la bendición de un padre. La bendición de un padre te sentencia a prosperar. Dale otro aplauso a Dios. El Padre trae bendición, revelación, impartición, unción, visión, enseñanza, instrucción, asignación y corrección. Un padre está comprometido no solo con el hijo, sino con el proceso de Dios en el hijo. Eso quiere decir que tu papá, que tienes un padre en esta casa, no te va a votar. Como hay padres que votan a sus hijos porque cometen errores. Esos no son padres. Estás bebiendo, vete de la casa. Y lo votan para la calle. Se lo estás entregando al mundo. ¿Acaso Dios te vota a ti o me vota a mí cuando cometemos errores? ¿Sí o no? ¿O te recibe de nuevo y te da otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad? No quiere decir que Él no trata con nosotros. Permite procesos en nuestras vidas que nos sacuden, pero al fin y al cabo por nuestro propio beneficio. Pero hay algo que Él puedes estar por seguro, que un verdadero padre nunca te deja. Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. En medio de lo que tú estés pasando en este momento, Dios está contigo. Y ese hombre que está ahí también va a estar contigo. Pero para que Él esté contigo, tú tienes que estar con Él. No puedes hacer las cosas independiente. Tienes que ser interdependiente de Él. Él no puede hacer esta obra solo, con su esposa. Él te necesita a ti, pero tú lo necesitas a Él. Cuando tú oras por Él, estás al mismo tiempo bendiciéndote tú mismo. No lo maldigas. ¿Sabe qué significa maldecir? Hablar mal de. Y aquí hay muchos que han hablado mal de. Pon un zipper en tu boca. Si no va a salir nada bueno de tu boca, mejor quédate callado. Pero la bendición que tú desates sobre la vida de ese hombre viene sobre tu vida. Y si lo maldices, dice la palabra que aquel que juzga viene a hacer lo mismo. Es una ley espiritual. En lo que tú lo estás criticando, en la área que tú lo estás criticando y tú lo estás juzgando, vas a terminar haciéndolo tú también. Entonces mejor bendícelo, porque esa bendición va a regresar a ti, a tu familia, a tu descendencia. Sin paternidad no hay herencia. Pero hay una herencia. Y algunos de ustedes, ¿cuáles de ustedes ya fueron enviados para Iglesias Hijas? Pónganse de pie los pastores que fueron enviados a Iglesias Hijas. Hay algunos con Iglesias Hijas. Pónganse de pie. Ahí desataron una herencia sobre ellos. Y va a llegar el tiempo que hay otros que están aquí dentro que van a salir. Pero hay otros como yo que están llamados a estar en casa siempre. Lo importante es que no tengas agenda. No tengas agenda. Yo no tengo agenda. Yo no quiero tener iglesia propia. Mi padre espiritual nos ha enviado 2 veces a abrir 2 iglesias. En Homestead tuvimos 2 años y nos llamó de regreso. En Broward 6 años y medio y nos llamó de regreso. Tengo la unción del yo-yo. Pero ¿sabe qué? Me siento el hombre más privilegiado sobre la faz de la tierra. No tengo mi propia iglesia, pero estoy trabajando
al lado de un padre y un apóstol que Dios está usando para impactar a nivel global. Soy parte de un ministerio que Dios está usando para transformar naciones. Denle un aplauso fuerte a Dios. Prefiero ser cola de león y no cabeza de ratón. No hay agenda. Dios te trajo aquí a esta casa porque esta es una casa de reino donde hay paternidad y donde hay una herencia. Y el diablo va a usar a otros, puede usar hasta el mismo apóstol un día, porque nosotros sabemos cuando Dios nos usa, pero no sabemos cuando el diablo nos usa. Dios puede usarme a mí. Yo le pedí el otro día, estuve con los empleados y le pedí perdón si había lastimado o herido a alguno de ellos, porque hay veces que uno hace las cosas inconscientemente. Por eso es que usted tiene que conocer nuestro corazón, para que el día que lo lastimemos o lo herimos, no fue conscientemente que lo hizo, porque ese no es él. O tuvo un mal día. Su esposa le pegó hoy en la mañana. Aunque hay algunos que la esposa le pega y le gusta. Eso está más mal todavía. Denle un aplauso a Dios. Sin paternidad no hay herencia. Y el padre está comprometido con el hijo y con el proceso de Dios en los hijos. Cierre sus ojos, incline su rostro y comience a orar. Todo lo que Dios nuestro Padre permite en nuestras vidas obra para bien. Tienen el privilegio de estar en una casa donde hay un padre genuino. No se vuelva familiar. Hay veces que cuando uno tiene la oportunidad de estar cerca y ve cosas, se vuelve familiar. El día que te vuelvas familiar, ya vas a parar de recibir y de crecer. Y el día que pares de recibir y de crecer, hasta ahí llegaste en el reino. Pero hay algo mayor. No somos vasos perfectos. Al igual que usted, yo, él, mi padre espiritual, estamos en un proceso. Y el proceso es toda la vida. Hemos superado muchas batallas. Hemos sido transformados en muchas áreas. En otras todavía Dios está lidiando con nosotros. Un padre espiritual no puede llamarse padre espiritual uno que se convirtió hoy y montó un ministerio mañana y ahora es padre espiritual. Porque un padre espiritual tiene la capacidad de llevarte a donde él ha ido. Pero si no ha ido a ningún lugar, no ha logrado nada, ¿cómo es como un ciego llevando a un ciego? Un padre espirtual es primero escogido por Dios. Hay una unción divina, hay una gracia divina que Dios da, pero también hay una trayectoria, hay un proceso, hay batallas que ha librado, hay guerras que ha ganado, hay procesos que ha pasado. Y entonces ahora, por medio de todo eso vivido y todo eso impartido, ahora Él puede llevarte a un lugar para que tú no tengas que pasar todo lo que Él pasó. Y ese es el verdadero corazón del Padre. El problema que tenemos es que hay muchos hijos que no quieren recibir lo que el Padre tiene para ellos y están resistiendo la herencia y creando procesos para ellos mismos. Porque en el momento que tú resistes algo que viene de Dios, la ley de proceso entra en acción. Y empiezan esos procesos que en veces son dolorosos en tu vida. Pero tu padre, así como tal vez si tu padre natural fue bueno, te trató de evitar procesos. Digo, no ande con aquella persona que no te conviene. No hagas aquello que no te conviene. Pero lo hacías de todas formas, te iba mal. Lo mismo pasa en lo espiritual. Él te va a dar consejos. Y no solamente personalmente, te lo va a dar de aquí del púlpito cada domingo que se para aquí. Depende de ti si lo recibes o lo resistes. Cuando lo resistes, ¿sabe cómo lo mira Dios? Como que lo está resistiendo a Él mismo. Porque Él es la autoridad establecida por Dios por medio de otra autoridad aquí en esta casa. Y siempre va a hacer las cosas porque tiene un corazón de un genuino padre. Otra vez, allá afuera pueden haber muchos falsos padres, pero por eso no vengas a juzgar la paternidad y no te pierdas la bendición de recibir una herencia.
Estás en la casa donde hay un genuino padre que está en un proceso también como tú. Así como Él es paciente contigo, tú también tienes que ser paciente con Él. Pero no olvides que están en una relación de pacto y que los pactos son para que sean perpetuos. No te adelantes, sé paciente. Todo viene en el tiempo de Dios. Pero si tienes una agenda o viniste con una agenda o viste esto que ocurrió aquí en el altar y dices, yo voy a ser anciano también, pon eso a un lado. Descarta eso. Si es la voluntad de Dios, lo serás en el tiempo de Dios, por medio de los procesos que Dios te va a llevar. Pueden pasar los adoradores. Yo sé que tal vez me fui mucho, pero quiero que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojitos. Si hay dos cosas que yo estaba orando hoy en la mañana en mi habitación, y el Señor me habló de esto. Cierren sus ojos, por favor. Si quieren pueden bajarle un poquito las luces. Cierren sus ojos. No me miren aquí, yo quiero que usted no mire, por favor. Sí, el llamado que voy a hacer es un llamado un poquito fuerte. Pero aquí hay personas, tantos hombres como mujeres. Dios me mostró el caso de una, pero no voy a hablar solo de ese caso, voy a hablarlo en general por el tiempo. Hombres y mujeres que han sufrido abuso. Estoy hablando de abuso, primero que nada, abuso sexual, en su niñez, en su adolescencia y aún como adultos. Un abuso no necesariamente es una violación. Un abuso puede ser toques indebidos, caricias indebidas, incorrectas. Y algunos de ustedes por familiares, y esto le ha ocurrido tanto a hombres como mujeres. Y eso ha marcado su vida. Y hay algunos de ustedes que nunca le han confesado a nadie ese abuso. Y hay dolor en su corazón. Y hay tristeza. Y hay momentos que usted se siente feliz. Y hay otros días que usted nace por el piso. Hay momentos que usted llora y ni sabe por qué está llorando. Porque tu corazón está sangrando, porque esa herida no ha sido sanada. Tal vez fue alguien en que tú confiabas mucho. Tal vez fue un padrastro, tu propio padre. Y hay algunos que nunca han confesado ese abuso. Hoy es el día para que Dios remueva ese dolor. Si ese eres tú, aparta el orgullo, lo que pueda pensar la gente, y permite que Dios sane tu corazón en este día. El altar está abierto para esos hombres o mujeres que dicen: a mí me pasó eso, a mí me tocó mi tío indebidamente, un vecino, un maestro de la escuela. Tal vez sí fue una violación. La muchacha que Dios me mostró, hubo un joven bien guapo y te convenció que estaba enamorado de ti y que tú eras la mujer de sus sueños y que quería casarse contigo y todo, pero tenía interés en una cosa. Y un día en el carro él trató y tú resististe, pero él insistió y ocurrió. Y tú no le has compartido esto a nadie, pero Dios sabe. Y hasta has estado ofendida con Dios, pero Dios te dice en este día: hija, yo no provoqué eso, yo no tuve que ver con eso. Yo quiero sanar tu corazón. Y hay mucho dolor. Yo puedo sentir el dolor aquí en el corazón de muchos. Y sé que hay más personas ahí en el asiento y allá en tu casa, donde quiera que tú estés. Entrégale eso a Dios hoy. Hay un dicho que el tiempo borra las heridas. Eso es una mentira. Lo que pasa con el tiempo es que esa herida y ese dolor pasa de la mente consciente a la mente subconsciente. Y conscientemente no sabes que es por eso, pero
Hay momentos de depresión y de tristeza profunda y tú no sabes ni por qué estás llorando, pero es el dolor que está ahí escondido en lo profundo de tu corazón. Hay mucha maldad en el mundo, pero esto no es nuevo. Esto viene de mucho antes, miles de años atrás. El abuso sexual, el abuso de niños, esto existía desde los tiempos antiguos. Dios no te creó a ti ni me creó a mí como un objeto sexual. La palabra dice que somos vasos de honra e instrumentos de bendición, y el diablo ha tratado de usar ese abuso para destruir tu propósito y tu llamado. Y si tú aguantas ese dolor ahí en tu corazón y no lo sueltas, el diablo lo va a usar para destruir tu vida, para robarte tu paz y para robarte tu gozo, para que nunca tengas éxito ni en los caminos del Señor ni en nada. Pero Dios puso esto en mi corazón hoy en la mañana, porque Dios quiere sanar tu corazón en este día. Y solo Dios, solo su Espíritu tiene la capacidad de entrar ahí donde el hombre no puede entrar. Y esa cochinada que te hizo esa persona, se fue el diablo a través de esa persona. Ese fue un maldito demonio a través de esa persona. La pornografía está destruyendo familias completas a nivel global. Niños siendo abusados, niños siendo vendidos como método para que hombres y mujeres perversos la usen como instrumentos sexuales. La maldad se multiplica sobre la faz de la tierra. Pero donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia de Dios va a venir sobre tu vida en este día. Y el amor de Dios te va a arropar porque Él te ama. Y Él te dice: hijo, hija, nunca fue mi deseo, nunca fue mi intención que te sucediera eso. Y cuando tú has llorado, yo lloro contigo. Tú no has llorado y has sufrido solo, sola. Yo he llorado contigo. Yo he sufrido contigo. Y yo te amo. Y deseo sanar tu corazón. Si tienes ganas de llorar, no lo aguantes, suéltalo. Suéltalo. Porque ahí es donde Dios comienza a sanar tu corazón. Y sé que esas heridas son profundas. Y a veces han sido gente que tú confiabas mucho en ella. Puede haber sido tu propio padre. Pero no mires a la persona. Mira ese espíritu inmundo detrás de esa persona. Sí, la persona le dio lugar. Pero hay veces que tú y yo también le damos lugar al enemigo sin darnos cuenta. Por eso es necesario que en este día tú perdones. Perdona con todo tu corazón. El perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Tú no tienes que sentirlo. La palabra dice que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros. Tú decides y Dios te da la gracia. Yo sé que es duro, es difícil. Mi papá nunca abusó de mí. Aquí hay personas que sus padres lo abusaron físicamente. Pasa aquí al altar también. No solo abuso sexual, sino también abuso físico. Yo no voy a poner manos sobre nadie. El Espíritu de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Tu papá te golpeaba abusivamente. Tu mamá te golpeaba. He conocido casos de padres que amarraban a sus hijos, que no les daban de comer ni de beber como que fueran animales, o peor que animales.
Pasa aquí al altar y deja que Dios sane tu corazón. El día que aprendí acerca del perdón, fue bien duro para mí perdonar a mi padre, pero Dios me dio la gracia y lloré como un niño en el altar. Estábamos en la iglesia de la sinagoga y yo lloré y caí en el piso y lloraba. Y Dios comenzó un proceso de sanar mi corazón, y cuando terminó el servicio llamé a mi papá y por primera vez abrí mi corazón y le dije cómo me sentía. Y él me pidió perdón y lloramos los dos. Y el otro día fui a su casa a verlo, hice lo mismo. Y Dios sanó mi corazón por completo. Y mi papá partió con el Señor hace 7 años. Perdona a esa persona. Dile: Señor, dame tu gracia porque yo no puedo. Perdónalo con nombre y apellido. Tal vez fueron varias personas que te han herido y han marcado tu corazón. Dios no puede usarte con un corazón que está sangrando, pero Dios tiene un propósito divino con tu vida. Y el diablo usó a esa persona para destruir tu propósito y tu llamado, pero Dios quiere restaurarlo en este día. Perdona a esa persona, y yo voy a orar por ti en un momento, pero te voy a dar 2 minutos para que tú perdones con tu boca, verbalmente, no en la mente. ¿Por qué? Porque hay palabras. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Hay que desatar a esas personas. Si tú no perdonas, queda atado a esa temporada en tu vida y no puedes seguir adelante para lo que Dios tiene para ti. No sé si se saben, hay una canción que dice: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro. Perdonen esas personas mientras yo voy a orar por ti en un momento. Y el Espíritu Santo va a entrar ahí donde el hombre no puede entrar. Ningún psiquiatra ni ningún psicólogo puede sanar esa herida. Te van a dar medicamentos para anestesiar el dolor, pero no pueden borrarlo. Solo Cristo, solo el Espíritu de Dios. Y si eres una mujer que fue abusada por un hombre, yo me paro aquí en el altar como un hombre y te pido perdón. Te pido perdón porque no hemos sabido valorar el tesoro que ustedes son. No hemos tenido la revelación de quiénes realmente ustedes son para nosotros, nuestra ayuda idónea, que la necesitamos y que son preciosas en los ojos de Dios el Padre, que son las niñas de sus ojos. Y hombres también que sufrieron abuso. El diablo quiere robarle su identidad, pero Dios te hizo hombre. Perdona a esa persona ahora. Perdónalo verbalmente. En un minuto voy a orar por ustedes. El pueblo orando en el Espíritu, por favor. Si estás en línea y esto te ha ocurrido a ti, también perdona ya.
Gracias, Espíritu Santo. Entra ahí donde yo no puedo entrar, donde ningún hombre puede entrar, pero tú tienes acceso a ese lugar secreto. Remueve todo dolor, remueve toda herida, sana toda herida en sus corazones. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Los que están aquí al frente, digan conmigo: Padre Celestial, de todo corazón yo perdono a esas personas que han abusado de mi vida. Los perdono, los dejo libres, y en este día voluntariamente yo renuncio a todo resentimiento, a toda falta de perdón, a toda amargura, a todo odio. En el nombre de Jesús, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, la amargura no tienen lugar en mi vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de perversión sexual, de abuso sexual. Yo lo ato, lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio al resentimiento, odio, amargura, falta de perdón. Lo ato, echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Y yo declaro que por causa de tu unción, de la unción de tu Espíritu Santo, todo yugo del diablo se pudre en mi vida en este día. El Señor, remueve de mí todo aquello que no es tuyo y haz de mí un vaso limpio. Voluntariamente perdono, voluntariamente renuncio y voluntariamente recibo de ti, Padre. Levanta tus manos ahora y solo reciba. El pueblo orando en el Espíritu. Librua prosta bacambiribista torobos. Ebru presita rabacapre torobosha. Shimdrebe coprea basita rabacerebe. Padre, para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Yo maldigo la raíz de todo espíritu de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de amargura. Maldigo la raíz de todo espíritu de abuso sexual. Maldigo la raíz de todo espíritu de perversión sexual. Rompo tu poder, Satanás. Rompo tu poder en el nombre de Jesús. Y te echo fuera de la vida de los hijos y hijas de Dios. Suéltalos ahora, maldito diablo. Sal de ellos. Respira profundo. Sea. Y aramacetaraba. Sé libre. Ahora. Rompo todo poder de las tinieblas. Rompo todo poder de todo espíritu de abuso sexual, de perversión sexual. Rompo tu poder, Satanás. Rompo tu poder. Echo fuera. Suéltalas. Sal de ellos. Maldito diablo. Te echo fuera a lugares áridos y secos, donde te pudrirás por una eternidad. Tú y tus demonios. Vete. Ahora. Serebe banda la bacaya. Ey, grebecita la bacanda. Y la basea. Sé libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En ese nombre que está sobre todo nombre. Todo yugo del diablo se pudre. Ahora, sal de ellos. Suéltalos, maldito diablo. Shoma mama mandelebe caraba. Rebequía. Recibe directamente de Dios. No espera que nadie te ponga manos. El Espíritu de Dios erradica de tu vida ahora. En Grebesaya Bacaya. Y el pueblo orando en el Espíritu. Ore en el Espíritu por su hermano y hermanas. Lloro, papá. Ahí en tu casa, donde quiera que estás, recibe. Ser libre. Ahora en el nombre de Jesús. Dios no puede ser burlado. No puede quedar nada
todo lo que no es de Dios, fuera, 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 fuera. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ser libre, ser libre, ser libre. Ahora, Shaya, Leia vacía, batarabase, de vos terebesora, bacaya basterebesia, tierra vasita, rabaserebe, y ambroste, yomaya, y crevesto, doroboserebe, y rababasita, rabaserebe, y crevesto, tarabaya, bandarabase. Embresita rabaya baterebeso, urrebe captiribisto robosirbe, lebro abrosta via basterebesi, enderebeso rababandarabacaya, ei crevesta via basiribica. Ser libre, ser libre, ser libre. Ahora, se mamaya bandarabacamenta, ebrevesta rabasia bautarabas, ebrosutarabas. Dios no puede ser burlado, ahí no puede quedar nada. Ni un rastro, ni un rastro, ni un rasgo de ningún maldito demonio. Se va, se va, en el nombre de Jesús. El que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Sobabaya bandarabas, eigrabasita rabasura. Yobrura baseta rabaca prestarabas, shetorobostarabas, ebrasitarabas, enderebestorobos. Gracias, Padre. Gracias. 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 Levanta tus manitos. Voy a orar para que el Espíritu Santo llene todo vacío en tu vida. Ya Él ha removido ese dolor y ha comenzado un proceso de sanidad. Vas a sentir un gran cambio en tu vida a partir de que te vayas de este servicio. Y aquellos de ustedes, cuando ocurre una violación o un abuso, hay una transferencia de espíritu y puede pasar una de dos cosas: o el sexo, la intimidad se vuelve algo compulsivo o se vuelve algo repugnante para usted. Y tal vez algunos de ustedes están casados, casadas o casados, y el sexo es algo repugnante y le cuesta. Pero en este día ya Dios removió eso, porque Dios creó la intimidad entre marido y mujer para que fuera algo en que ambos pudieran disfrutar en el matrimonio, en santidad. Levanta tus manitos. Espíritu de Dios, llénalos, llénalas. Derrama aceite fresco, derrama aceite fresco. Llena sus copas hasta que rebosen de un aceite fresco. Llénalos de tu gozo, llénalos de tu paz. Llena sus copas hasta que rebosen. Yo declaro que este día marcará un antes y un después en sus vidas y en su caminar contigo, Padre. Y le prohíbo al enemigo, en el nombre de Jesús, que regrese o que lo vuelva a tocar. Nunca más, nunca más. En el nombre de Jesús declaro un nuevo comienzo, un antes y un después. Y que esas memorias sean sanadas ahora, en el nombre de Jesús. Inúndalos con tu gozo y con tu paz. Inúndalos con tu presencia divina, Padre. Aceite fresco del cielo, y tu paz y tu gozo. Gracias, Padre. Todos levanten su mano. Padre, te pido en este día que te le reveles a cada uno de ellos, aun los que están conectados. Como Padre, remuevo toda venda del enemigo que los lleva a no creer y no confiar en la paternidad espiritual, Padre. Declaro que toda venda mágica del enemigo es removido de sus ojos del entendimiento.
y que la revelación de la paternidad se hace rema en sus vidas. Que te conozcan a ti, Padre, en profundidad como el Padre, y que conozcan a su Padre espiritual en profundidad, papá. No permitas que el enemigo ni su carne los saque de su casa, de su lugar de asignación. No permitas que el enemigo y la carne le roben la herencia que tú tienes para ellos en esta casa. Los afirmo en esta casa y los afirmo en el reino, Padre. Y declaro que tu palabra se hace rema en sus corazones y vidas, y que nunca más serán los mismos, y que todos cumplirán su propósito y su destino a su plenitud en el lugar que tú los asignaste, Padre. Te doy gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia y por tu palabra, y te damos toda gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.